tardes, queridos hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a esta su Basílica Catedral, Nuestra Señora de la Altagracia, donde nos hemos encontrado como comunidad para acompañar a Jesús en su pasión. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Oración. Amado Jesús, no quiero tener la sabiduría del mundo. No quiero saber ni literatura ni ciencia. No quiero conocer la situación del espacio sideral. No quiero conocer la anchura de la tierra mientras gira alrededor del sol. No quiero conocer la altura de las estrellas. No quiero conocer las profundidades del mar. Quiero ignorar todas estas cosas. Oh dulce Salvador de todos, solo quiero conocer lo largo y lo ancho, lo alto y lo profundo de tu amor redentor en la cruz. Quiero ignorar todo lo que haya en el mundo, absolutamente todo, menos a ti, mi amado Jesús, y entonces, por la más rara de las paradojas, llegaré a ser sabio. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí, Padre, nosotros también queremos pedirte perdón por nuestros pecados y los pecados de la humanidad, pero quisiéramos saber el mal que estamos haciendo con nuestros pecados, para ser conscientes del daño que hace y así tener la posibilidad de arrepentirnos y de poder pedir perdón al Señor y querer recibir ese perdón en la fe de la Iglesia. Hermanas y hermanos, podemos meditar hoy sobre pecados grandes, pecados horribles que se están cometiendo en la humanidad y tal vez ni cuenta nos damos. Por ejemplo, lo que está pasando, hermanas y hermanos, con el aborto, con la propaganda sobre el aborto, sobre ese grupo de personas que vive y trabaja en la oscuridad y que ellos creen o ellos necesitan que la humanidad no se multiplique, que no nazcan los niños. Y entonces propagan el aborto, obligan a los países a tener aborto. Hay gente que vive ganando dinero a fuerza de eso. Y están también las pobres madres, que al fin y al cabo son también víctimas por su dolor y sufrimiento y por convertirse en la persona responsable de que su hijo muera. Así que es un pecado muy grande, hermanas y hermanos. La estadística del año 2022 salió y nos dice que se cometieron 72 millones de abortos en el año 2022, sin contar los abortos provocados, por ejemplo, por la famosa pastilla del día después. Es algo horrendo, hermanas y hermanos, lo que está pasando en ese sentido, porque el 1% sería demasiado, porque el 1% de los abortos cometidos en el año 2022 serían 720,000, es demasiado. Entonces, es un pecado que clama al cielo. Otro pecado que podemos hacernos conscientes y saber el mal que estamos haciendo con el objetivo de que Dios nos perdone, es lo que están propagando las relaciones sexuales del mismo sexo, que es un pecado que atrae catástrofe a la humanidad, que es un peligro para la vida del ser humano.
que es un pecado que clama al cielo. Otro pecado que tiene la sociedad y que queremos que Dios nos perdone y que seamos conscientes del mal que produce ese pecado para que nos convirtamos. O el que lo cometa, que se arrepienta y pida perdón a Dios. Por ejemplo, el narcotráfico, la venta de sustancia prohibida que hace a los jóvenes un guiñapo, que hace daño a la familia, que destruye la familia, que destruye la sociedad. Y entonces, Padre, perdónanos, Padre, perdónalo, porque no sabían lo que hacían, pero queremos que tú nos ayudes y que la iglesia ayude a profundizar en ese mal, en las consecuencias de ese pecado. Hay un mal muy grande también que va creciendo y es lo que se llama el sicariato, y es que hay ya una industria, una empresa de que generalmente jóvenes se dedican a matar por dinero, y entonces hay un negocio en ese sentido, para que tanto los que usan ese negocio y mandan a matar, como los que se prestan para convertirse en sicarios, que sepan el daño terrible que hacen, que muchas veces incluso van a matar a uno y se equivocan, y entonces muere otro que no estaba en eso. Es algo muy grande, que seguramente que sí, que Dios quiere que cada sicario y cada persona que use ese servicio se arrepienta y vaya donde el Señor a pedirle perdón. Sí, Padre, perdónalo, porque ya sí saben lo que están haciendo. Queremos pedirle perdón a Dios y ser consciente del daño que le hace al ser humano el flagelo de la pornografía en estos momentos en el país y en el mundo. Queremos que sepan que la pornografía hace impuro a la persona hasta los tuétanos. Y sin embargo, a Jesucristo, la virtud que más le agrada es la virtud de la pureza. Así es que estamos ofendiendo gravemente a Dios con la pornografía. Hay que huir de ese pecado. También, Padre, queremos que sean perdonados los que odian a la iglesia que tu Hijo Jesucristo fundó y que se han propuesto conscientemente destruirla, o los que nos dejamos de llevar de la corriente y entonces con ello no nos preocupamos por mantener nuestra fe correcta y vamos entonces dañando la iglesia, para que sepamos que esa iglesia fundada por tu Hijo, Padre Jesús, es donde podemos encontrar los subsidios para nuestra salvación. Y también queremos, por último, en este sentido, Padre, pedirte por las personas, tantas personas que viven en pecado mortal y que viven tranquilas como si estuvieran en gracia, como si estar en pecado mortal no fuera nada. Padre, que seamos conscientes de ese mal terrible, que si morimos en pecado mortal, no podremos ir a ocupar aquel lugar que ya tú nos preparaste en el paraíso, para que seamos felices por toda la eternidad. Así que, Padre, así como tu Hijo te rogó que perdonara a sus agresores, pues que también pueda perdonarnos, porque nosotros nos hacemos conscientes del mal, reconocemos que estamos haciendo daño y que tú estás ahí, que si nos arrepentimos y hacemos el propósito de la enmienda y humildemente te pedimos perdón, tú nos perdonas, sobre todo a través del sacerdote. Hermanas y hermanos, cuando Jesucristo dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, Él
esa cruz donde está Cristo es una cátedra para nosotros hoy, para cada uno de nosotros, porque así como Jesucristo perdonó, también ya nos lo había pedido a nosotros que perdonáramos. Ya Él había dicho: amen a sus enemigos, recen ayuden a los que les aborrecen, recen por lo que les persiguen y les injurian. Y más que eso, Jesucristo había dicho también: Pedro, no te digo perdonar hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y hermanas y hermanos, Jesucristo predicó y vivió lo que predicó. Por eso, cuando llega a la cruz, la primera palabra que dice es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él trata de justificar a aquellos que lo persiguieron, que lo juzgaron, que lo flagelaron. Incluso a Judas, que lo vendió, que lo traicionó. Y entonces Él nos enseña en primer lugar a orar por los que nos hacen daño, que ya es una manera de perdonar. Hermanas y hermanos, realmente a nosotros nos conviene más, y por eso Dios nos lo pide, nos conviene más en todos los sentidos, de perdonar que no saber perdonar. Porque dicen que más del 25% de las personas que están hoy internas en los hospitales lo están porque no saben perdonar. Sí, porque si perdonamos nos liberamos, pero si guardamos rencores, deseos de venganza, odios, llevamos una carga muy pesada que termina enfermándonos. Jesús le dijo a una mística que hoy es beata ya, a Conchita, le dijo: el perdón es una virtud tan alta por lo difícil que le es a la naturaleza perdonar, pero que ese esfuerzo que se hace es muy agradable a Dios. Y él dijo que el perdón es una producción de amor divino que hace que el alma olvide los agravios y que incluso no se sienta como ofendida, se presente como si no hubiera sido ofendida. Y en realidad, hermanas y hermanos, yo creo que si nosotros como cristianos nos llenamos del amor de Dios, entonces podremos perdonar todo a todos. Con ese amor de Dios en nuestro corazón, como lo tenía Cristo, pues podremos perdonar todo a todos, que eso realmente sería lo mejor. Hermanas y hermanos, no olvidemos que Dios olvidará los pecados y miseria perdonando a la persona que perdona. Si perdonamos, entonces Él olvidará nuestros pecados y miseria y nos perdonará. Pero además también Él nos dice que el que no perdona, Él no lo perdona. Y además nos dice el Señor que Él no escucha la oración de quienes no perdonan. Dios no escucha la oración de quien no perdona. Es bueno saber eso. Y miren, el que perdona, le dijo también a Conchita, a la beata Conchita, le dice que el que perdona ella tiene ya la virtud de la humildad, porque para perdonar hay que ser humilde. Pero además le regala 5 virtudes más, que es muy interesante saber eso.
esas 5 virtudes más que Él les regala. Y ellas son, pues, la firmeza, la virtud de la energía, la entereza, la paciencia y la serenidad. Que Dios nos conceda a nosotros esa virtud, esa gracia de poder siempre estar lleno de amor para perdonar a todos todo lo que nos puedan hacer, y que entonces nos llene de sus virtudes y de su gracia. Amén. Segunda palabra. Uno de los malhechores colgados le insultaba: ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, éste nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: Te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oración. Amado Jesús, tu amor por el ladrón arrepentido me recuerda las palabras proféticas del Antiguo Testamento. Aunque tus pecados sean rojos escarlata, se volverán blancos como la nieve. Y si son carmesíes, se volverán tan blancos como la lana. En tus palabras de perdón al ladrón arrepentido, entiendo ahora el sentido de tus palabras. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora veo por qué constituiste a Pedro tu vicario en la tierra, solo después de haberte negado 3 veces, para que la iglesia, de la que Pedro es cabeza visible, entendiera de una vez por todas lo que quiere decir misericordia y perdón. Jesús, empiezo a ver que si yo nunca hubiera pecado, nunca te habría llamado mi Salvador. El ladrón no es el único pecador. Aquí estoy yo. Tú eres el único Salvador. Esta segunda palabra de Jesús en la cruz, quiero comenzar diciendo que no son más que un reflejo del amor y la misericordia infinita de Dios. Estando Jesús en el suplicio de la cruz, momentos antes de morir, se manifiesta en sí su amor a la humanidad en la persona del buen ladrón, quien ve que su salvación está garantizada en ese que está a su lado. No duda un segundo en hacerle esa atinada petición. Él sabe que será escuchado, porque quien se dirige es solo amor y misericordia. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Respuesta inmediata: desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón representa a todos aquellos pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que se saben que sin Dios, sin su amor, no son y no somos nada en este mundo. Reconocer a Jesús en el sufrimiento, el dolor, es un acto de arrepentimiento que siempre será escuchado. Por eso lo importante en nosotros es saber primero quién es Jesús. No importa el lugar ni el momento en el que nos encontremos, reconocer nuestras miserias, nuestra pequeñez, y pedirle que venga Él en nuestra ayuda, y de seguro que nos escuchará. Aquí está el Rey, actuando desde la cruz. Tiene las llaves para abrir y cerrar. Desde la cruz ofrece su reino, el paraíso del Padre a los hombres. Pero solamente los pecadores que se humillan han visto en Él al Rey.
Él reina sobre todo pecado perdonado, lo mismo que reinará sobre la muerte resucitando. Este malhechor pertenece al resto de Yahvé, a los pequeños, aquellos pecadores que saben que el juicio último de Dios sobre la historia se realiza en este siervo humilde, que la buena nueva ha llegado, que el tiempo de la gracia está aquí, que Dios no viene para destruir, sino para salvar. En la muerte de Jesús se inicia el juicio último de Dios, y al buen ladrón se le dieron ojos para contemplarlo como juicio de misericordia. Por eso pude escuchar estas palabras de Jesús: desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por eso, recordando las palabras del Papa Francisco, decimos que el Calvario, lugar de desconcierto e injusticia, se transforma, gracias a la actitud del buen ladrón, en una palabra de esperanza para toda la humanidad. Es decir, las burlas y los gritos de sálvate a ti mismo frente al inocente sufriente no serán la última palabra. Es más, despertarán la voz de aquellos que se dejan tocar el corazón y se decidan por la compasión como auténtica forma para construir la historia. Hace falta hoy día que haya más escucha en nuestra sociedad, que los oídos no solo estén de forma egoísta, escuchándonos a nosotros mismos únicamente y no a los demás, que la iglesia nunca pierda ese sentido de escucha por aquellos que gritan a nuestros alrededores, que los que nos gobiernan no solo escuchen, sino que sepan escuchar el dolor y sufrimiento de tantos pobres y sedientos de agua y pan que hay en nuestra sociedad. Que las familias escuchen a sus hijos, que los hijos escuchen a sus padres, en fin, que nunca nos cerremos y seamos indiferentes ante el deseo de muchos que quieren ser escuchados, para que les ayudemos a encontrar la paz y la alegría que le hace falta en la vida. Jesús le promete al buen ladrón el paraíso. No mira su condición de vida que ha llevado, solo escucha y sobre todo se fija en su arrepentimiento y le hace una promesa en el mismo momento cumplida. No le responde para después. Aprendamos de Jesús a tener sinceridad y honestidad en nuestras palabras. No prometamos lo que sabes que no cumplirás. La vida del hombre no se puede quedar en vanas y falsas promesas. Destruimos a muchos, acabamos con la ilusión de muchos. Le permitimos no seguir soñando. Fijemos en Jesús. Solo fue escuchar, y lo que este hombre le solicita, le cumple la gracia de poder ser salvado. Por eso el Calvario es el momento cumbre de la historia de la salvación. Jesús, como revelador del Padre antes de morir, nos va a manifestar el núcleo de su misión y del mensaje que el Padre le había encomendado, la buena nueva de la gracia. Ojalá que nosotros, al igual que Jesús, asumamos el amor al prójimo como norte y la compasión como estilo de vida, que sepamos reconocer nuestros errores y pedir perdón, que nos tratemos con respeto y conciencia de nuestra dignidad humana, que demos espacio a la reflexión sincera y abramos los cauces para un diálogo abierto y profundo sobre la República Dominicana que queremos y soñamos. Que esta escena en el Monte Calvario nos ayude a dejar de lado el orgullo y la soberbia para abrir nuestros corazones
al amor, la escucha y la acogida de los demás. Amén. Tercera palabra. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Oración. Oh María, en la primera natividad, Jesús nació de tu cuerpo y de tu sangre. Así nosotros, en la segunda natividad, hemos nacido de tu espíritu. Nos engendraste y nos hiciste entrar al mundo nuevo de las relaciones espirituales con nuestro Padre Dios, con nuestro hermano Jesús y contigo, nuestra propia Madre. Contigo todo es posible, porque eres la madre de aquel que todo lo puede. Jesús no te negó lo que le pediste en las bodas de Caná, y tampoco te negará nada de lo que le pidas por nosotros en el banquete del cielo, donde has sido coronada reina de los ángeles y de los santos. Intercede, oh Madre, ante tu divino Hijo, para que cambie nuestras debilidades por fuerza espiritual. María, refugio de los pecadores, ruega por nosotros postrados a los pies de la cruz. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Ese versículo trascendental de las Sagradas Escrituras acontece al pie de la cruz. Al pie de la cruz estaba la madre de Jesús, Juan el discípulo amado, María Magdalena, María la de Cleofás y otras mujeres que seguían a Jesús. En ese escenario sacrificial había una soledad inmensa, una oscuridad había envuelto a toda la humanidad. El Señor lo había entregado todo, no le quedaba absolutamente nada más que entregar. Había entregado su vida, su sangre, había entregado su misión, pero quedaba algo más que algo, alguien excepcional, lo que él más amaba y quería en esta tierra, su madre. Y su amor, su generosidad llega a tal extremo que quiere compartir esa maternidad con nosotros. No solo quiere que sea su madre, sino
nuestra madre. María no solamente forma parte del misterio de la maternidad divina, sino de la maternidad espiritual. María es madre de la Iglesia, madre del cuerpo místico de Cristo, madre de la humanidad. En esa hora se había apagado toda esperanza. No había nada que reflejara vida, ilusión. Todo estaba en silencio, todo estaba apagado. Y en ese drama de dolor, de abandono, de escarnio, está de pie la mujer, está de pie la madre. Y en medio de ese sacrificio, ella no se lamenta, sino que lleva la fe a su plenitud. A ella se le puede llamar verdaderamente la Madre de la Esperanza, Nuestra Señora de la Esperanza. Pero se le puede llamar también la Madre de la Fe, porque cuando leemos en el Génesis, en el capítulo 22, Abraham va a entregar a su hijo en el monte Moria, pero el Señor no permite que se realice el sacrificio de Isaac, porque Isaac era una figura de Cristo. Sin embargo, María tiene que presenciar, tiene que participar del sacrificio de su hijo por toda la humanidad. Así en el Antiguo Testamento vemos otra mujer heroica, la madre de los macabeos. 7 hijos que son sacrificados por obedecer a Dios, por guardar, respetar la ley de Dios. Y resisten ese martirio, esa madre resiste el martirio con paciencia, con dignidad, por amor a Dios, por respeto a su tradición y a sus costumbres. Sin embargo, María no aparece al pie de la cruz como una madre cualquiera, aparece como la mujer. Fíjense que en Génesis 3:15 se dice que establezco enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya, y ella te aplastará la cabeza cuando intente morderle el talón. Es en esa hora donde se cumple el protoevangelio, el primer evangelio de Génesis 3:15, donde María, en virtud de los méritos de su hijo, aplasta la cabeza de la serpiente. Y es Jesucristo el que definitivamente vence a la serpiente, vence al mal, a la serpiente que aparece en la tentación de Adán y Eva, al demonio. Es en la cruz donde definitivamente se vence el mal, porque en la cruz está todo. La cruz sintetiza toda la vida de la salvación, toda la historia. Por eso los grandes dones, carismas, virtudes nacen de la cruz. La iglesia nace de la cruz. Y si la iglesia nace de la cruz,
allí no podía faltar la madre. Por eso cuando María le pide a Jesús que realice su primer milagro en las bodas de Caná, su hijo le dice mujer, no dice madre, sino mujer. Todavía no ha llegado mi hora. Dice mujer porque la mujer está adherida, asociada plenamente a la redención, a la salvación de la humanidad. María no es simplemente la madre de Jesús como creen algunos. María es mucho más que eso. Ella es la persona que Dios ha escogido para reivindicar a la humanidad, para representarnos a todos nosotros. Por eso en la cruz María da el sí pleno, el sí total, no solo en su nombre, sino en nombre de toda la humanidad. Por eso en la cruz, donde solo se vislumbra la figura de María, como la representa Miguel Ángel y otros grandes artistas y otras grandes películas, no solo está una mujer llena de dolor y de amargura, una mujer desolada. No, allí está una reina. Allí está la nueva Eva. En la cruz, a través de María, está la iglesia, está toda la humanidad. Esa humanidad que había caído, esa humanidad que no tenía esperanza, encuentra en una mujer su esperanza, su rayo de luz. Cuando aparentemente todo estaba perdido, María era la única esperanza de la humanidad, el único rayo de luz que apareció en ese momento de destrucción, en ese momento donde todo estaba oscurecido. El patíbulo, la cruz, el Calvario, no es el lugar de la maldición, es el lugar de la bendición. Esa bendición está dada por el árbol de la vida. La cruz ya es el árbol de la vida del que nos habla el Génesis. Y en ese árbol de la vida aparece una esposa y un esposo, no simplemente una madre y un hijo. María allí también es esposa. Ella está representando a toda la humanidad. Y allí está el esposo que se entrega, como en las bodas de Caná. Está hablando de ese desposorio, de esa unidad matrimonial entre Dios y la humanidad. Por eso allí María es esposa también. María es reina. Y Jesús, el Cordero Pascual, se representa también como el esposo de la boda definitiva, donde todos queremos participar. Hoy se habla mucho del feminismo, pero es que el feminismo nace con una mujer excepcional, con la llena de gracia, la Virgen María. La carta encíclica Mulieris Dignitatis del Papa Juan Pablo II dice que la dignidad de la mujer no está en ser igual al hombre. La dignidad de la mujer la encontramos en porque ella es también hija de Dios, imagen y semejanza de Dios. Una mujer no es más digna porque compita con el hombre, porque haga las cosas que hace el hombre, sino cuando cumple su misión para la que fue creada. Fue creada para ser madre, para darle a la humanidad el sentido de la maternidad. Y esa maternidad alcanza la cúspide en María, nuestra madre espiritual.
que todas las mujeres, especialmente las mujeres humilladas, maltratadas, ultrajadas, vean en María no a una mujer sumisa, no a una mujer pasiva, sino a una mujer heroica que ha aceptado el sacrificio de Dios, que ha entregado a su Hijo a Dios para la salvación del género humano. Que María, nuestra Madre, la llena de gracia, al pie de la cruz, interceda por toda la humanidad, interceda por todos nosotros y nos haga recordar que no todo ha acabado en el Viernes Santo. El Viernes Santo, más que un punto final, es un punto de partida. Es el punto máximo donde Dios ha querido liberar al hombre para que tenga vida y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga. Cuarta palabra. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: a Elías llama este. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron: deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Oración. Amado Jesús, sufriendo entre dos mundos, rechazado en el uno y abandonado en el otro, haces acto de reparación por aquellos momentos en los que no somos ni fríos ni calientes, ni del cielo ni de la tierra. Por no rechazar la humanidad pecadora, el Padre te escondió la cara, y por no rechazar al Padre, la humanidad pecadora te volvió la espalda. Porque estás abandonado, nadie puede seguir diciendo que Dios desconoce el sufrimiento de un corazón abandonado. Porque estás sufriendo la ausencia de la dulce presencia de tu Padre, nadie puede quejarse y decir que Dios desconoce las heridas del corazón que busca la presencia divina que ahora no siente. Porque en ti veo que también el sol tiene su eclipse, ahora entiendo el dolor, la reparación y el sufrimiento. Jesús, ¿por qué no aprendo? Enséñame a no fabricar mi cruz, porque tú no fabricaste la tuya. Enséñame los caminos de aceptación de la cruz que has fabricado para mí. Enséñame que todo en el mundo es tuyo, menos mi propia voluntad. Enséñame a decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, si bien no te veo, dame la gracia de creer, y aunque me destruyas, creeré en ti. Dime, oh Señor, ¿hasta cuándo te mantendré retorciéndote en la cruz? Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos y hermanas, estas palabras de Jesús en el madero de la cruz, pareciera que su Padre lo ha abandonado, que su Padre lo ha aislado. Sin embargo, no es así. Partiendo del capítulo 27 del Evangelio de Mateo, podemos ver que Jesús en la cruz pasa por un momento difícil. Y cualquiera de nosotros nos podemos preguntar:
En realidad abandonó Dios a su Hijo Jesús. No lo ha abandonado. Le ha encargado pasar por el momento difícil para que nosotros tengamos nuestra victoria partiendo del madero de la cruz. Por eso, hermanos y hermanas, la Iglesia nos invita en este tiempo de gracia, de perdón y de esperanza a que en unos días gocemos en la resurrección del Señor. Porque pasar el momento difícil en la cruz es para que entremos en ese gozo. Y asimismo, nosotros, al ver al Hijo de Dios en la cruz, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los escritos lo presentan en signo de interrogación. Es para que al mismo tiempo nos demos cuenta a qué nos lleva el sufrimiento. Cuando pasamos por un momento difícil, ya sea la partida de un ser querido, ya sea ver a un enfermo, imagínese usted un enfermo de cáncer, pasando los últimos momentos de su vida, nos llena de tristeza. Pero nos espera el momento que el Señor se manifiesta, donde contemplaremos la resurrección del Señor. Quiere decir, hermanos y hermanas, que después de ese grito de Jesús, y estando Jesús apenado, diríamos que triste, viene entonces la victoria de cada uno de nosotros. Pero el mundo del ateísmo, el mundo que no cree, el mundo que no acepta a Dios y tampoco lo creado de Dios, pensaría que cantaría la victoria al ver al Hijo de Dios padeciendo, sufriendo, acongojado, triste en la cruz. Sin embargo, ahí no está la muerte de Jesús. Aunque los escritos nos digan sobre esa muerte de Jesús, entonces viene la resurrección de Jesús. Fíjense, hermanos y hermanas, que es ahí donde entonces se levanta la iglesia en la resurrección de Jesús. Ese grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un grito que lo puede decir cualquier madre, cualquier padre. Lo puede decir una persona en un momento determinado. Pero ¿qué debemos hacer en esos momentos de angustia, de tristeza? Los que hemos experimentado el dolor en un familiar, llámese la madre, el padre, el hermano, la hermana o el tío y la tía.
vamos al gozo del Señor. El Señor que se manifiesta en cada uno de esos hermanos enfermos. Y por consiguiente nosotros nos encontramos con ese gozo. El Señor nos invita a compartir la alegría. El Señor nos invita a ser parte de su fortaleza. Hermanos y hermanas, después del momento que Jesús está en la cruz, antes de morir, Jesús dijo que él tenía sed. Pero en ese momento, ¿qué se hace con Jesús para acelerar su angustia en la cruz? Cuando Jesús pronuncia esa frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se le coloca vinagre en su boca. No se le da agua porque tiene sed. No se le anima en nada. Los que están ahí, aparte de su madre y otros que estaban con él y que acudieron con él aún desde lejos, a Jesús le ponen en su boca vinagre, es decir, para aún maltratarlo más del maltrato que le habían propinado. Pero la pregunta que nos podemos hacer en este día: ¿estoy yo colocando vinagre en Cristo Jesús, en su boca, al momento de decir que tiene sed? En el momento de que Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Me he burlado de él o me he unido a su dolor? Hay muchas preguntas que nosotros podemos hacernos en torno a la figura Cristo. Frente a los acontecimientos que nos presenta el mundo, frente a los acontecimientos difíciles, de angustia, de poca esperanza y de pena, ¿estoy yo unido a Cristo o estoy yo junto a los otros que se burlan de él cuando pronuncia esta fuerte palabra? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos y hermanas, nosotros podemos ver en estos tiempos el sufrimiento de cada madre como Cristo en la cruz. El sufrimiento de familias en el mundo como Cristo en la cruz. Debemos tener un corazón sensible para este momento difícil que podemos ver en la cruz. Debemos tener un corazón sensible para aquellas madres que sufren al ver sus hijos en el sufrimiento, al ver sus hijos caminando por calles sin un horizonte de Dios, al ver sus hijos sumergidos en el vicio. Debemos tener un corazón sensible para muchos jóvenes
que no se han encontrado con el Señor y están sumergidos en ese sufrimiento. Están sumergidos en el placer, pero un placer que les lleva al sufrimiento. Debemos tener un corazón sensible, hermanos y hermanas, para el hambriento. Debemos tener un corazón sensible para miles de hermanos y de hermanas que buscan la misericordia del Señor. Hermanos y hermanas, hay personas que se han preguntado, pero ¿por qué yo paso por este sufrimiento? ¿Por qué me ha tocado estar en este sufrimiento? El Señor te va a conceder la fortaleza, la esperanza, te va a conceder el fortalecimiento espiritual. Simplemente aferrarte al Señor. Cristo Jesús, con un rostro inclinado, con un rostro de alguien que viene de un cansancio, porque venía con el madero en sus hombros. Cristo Jesús, con un rostro de angustia, pronuncia la fuerte frase: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero estos rostros lo podemos ver en tantos hermanos, lo podemos ver en personas que no conocen de Dios. Y cuando nos encontramos con personas que no conocen de Dios, con este rostro de cansancio, de angustia, de tristeza, un rostro sin esperanza, el Señor nos llama a que tengamos compasión. La iglesia, hermanos y hermanas, nos enseña esto, a tener compasión. Cristo tuvo compasión. La iglesia en este tiempo nos invita a la caridad. Una de las cosas que llevó a Cristo a ese madero fue todo el acto de caridad que había hecho y que miles no soportaban este acto de caridad que Cristo, el Hijo de Dios, había hecho. Pero el acto más grande de la caridad fue cuando lo depositaron en la cruz. Ahí se dio un momento de burla. Y ese momento de burla da a entender qué hicieron con Jesús. En ese momento de burla de Cristo en la cruz da a entender hasta qué límite se llegó contra Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, cuando Jesús está en la cruz, se sella nuestra victoria, se sella nuestra esperanza. Por eso le decía al principio que el grito de Jesús es una manifestación de esa victoria que el Señor nos concede. Es una manifestación de nuestra esperanza. Cristo
pronuncia esta frase fuerte y luego viene el momento de su muerte, pero la muerte de la carne física, porque después el mundo va a contemplar el surgimiento de Cristo que sale del sepulcro. Fíjense, hermanos y hermanas, queridos todos, cuando Cristo inclina su cabeza y muere, se manifiesta Dios grandemente. Dice que las cortinas del santuario comenzaron a correr, la tierra tembló. Eso que nos presenta la Sagrada Biblia de que la tierra tembló, las cortinas del templo corrieron, se rasgaron, que hubo muertos que resucitaron, es Dios que se manifiesta a su iglesia, se manifiesta en cada uno de nosotros, se manifiesta en tu familia, se manifiesta sobre todo en tus hijos, se manifiesta en el que sufre. Sobre todo se manifiesta en esos hermanos y hermanas que pasan por un momento tan difícil de una enfermedad. Sobre todo esta terrible enfermedad que ataca a millones de personas en el mundo, el cáncer y sus variantes. Cristo, cuando pronuncia esta palabra trascendental, no es para quedarse en la cruz. Cuando se da este grito de Cristo Jesús, es para levantarnos, para que nuestros pecados se borren, para que podamos hacer la paz como perteneciente a el mundo. Este grito significa levántense. Este grito significa lo voy a sanar. Este grito significa tomen la esperanza. Dios se manifiesta grandemente en su Hijo Jesús para entonces de esta forma manifestarse en nosotros. Al pie de la cruz habían personas que seguían a Jesús, pero sobre todo estaba su madre. Qué sufrimiento más doloroso, qué sufrimiento grande. Esta madre, al estar presente y que su hijo pronuncia la frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Finalmente, hermanos y hermanas, les pido a todos ustedes, a los que nos están siguiendo por estos medios, a confiar en la esperanza que el Señor nos regala, a confiar en su manifestación en su Hijo Jesús, a confiar en lo que Él nos promete, su Hijo Jesús, a esperar que se manifestará en la resurrección, donde su Hijo va a salir victorioso del sepulcro.
Hermanos y hermanas, así como Dios se manifestó en el momento de Cristo en la cruz, la tierra tembló, las cortinas del santuario se rasgaron, muchos muertos resucitaron. Asimismo, el Señor se siga manifestando en cada uno de ustedes, sobre todo en sus familiares. El Señor, Dios Todopoderoso, nos guíe y nos bendiga. Amén. Quinta palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: tengo sed. Oración. Amado Jesús, todo lo has entregado por mí y no has recibido nada de mí. Muchas veces viniste a recoger el vino en la viña de mi alma y encontraste pocas uvas. Muchas veces buscaste y no encontraste nada. Muchas veces me pediste una gota de amor y solo te ofrecí amargura y mal humor. Jesús, muchas veces tuve miedo de ti, porque para tenerte a ti tenía que renunciar a los demás. Había olvidado que si mi felicidad completa eras tú, podría olvidar los gozos de la tierra. Jesús, mi historia es una historia triste de negociaciones. Recibí tu corazón y no te di el mío, ni te devolví amor por amor. Jesús, dame el dulce don de la simpatía por ti, que vale más que todos los regalos humanos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo, una esponja empapada en vinagre, y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido, e inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. En esta quinta palabra, Jesús expresa la necesidad del hombre. Tengo sed, donde colgado en la cruz se derrama en su cuerpo toda su sangre. Gota a gota se va escurriendo por su madero toda la sangre de Jesús. Y esa sangre que corría en el madero es la sangre que va purificando y santificando al hombre. Es la muerte del Hijo de Dios, pero también es la santificación del hombre, donde el hombre recibe la salvación. ¿De qué tenía sed Jesús? Jesús tenía sed de que el hombre comprendiera el misterio divino, que comprendiera su salvación, que aceptara la voluntad de su Padre como Él la ha aceptado. Él cumplió la voluntad del Padre hasta su muerte. Y esa es la sed que hoy muestra colgado en el madero. Es la sed de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y en qué consiste ser cristiano? En esto, cumplir la voluntad de Dios. Es cumplir la voluntad de Dios, porque Cristo dio su vida en la cruz cumpliendo la voluntad del Padre. En esto consiste cumplir la voluntad de Dios. Él muere en la cruz y grita desde la cruz: tengo sed. Y el hombre en su pecado no sabe brindar agua, porque el agua es la gracia del Espíritu Santo, y el que está en pecado no puede brindar agua. ¿Qué brinda el hombre? Vinagre. La amargura del corazón del hombre se la brinda en aquel hisopo empapado de vinagre. Le brinda toda su miseria y todo su pecado, y el Señor la coge. Por eso cuando Él le ponen esa vinagre, ese hisopo empapado de vinagre, dice: todo está cumplido. Porque el hombre ha entregado en ese vinagre toda su miseria, todo su pecado, y el Señor lo ha acogido. Ahora Dios tiene sed
de que tú y yo cumplamos entonces la voluntad de Dios Padre. Esa es la sed que tiene el Señor ahora, que cumplamos su voluntad. Esa es la sed que el Señor aclama desde la cruz, que todo ser humano tenga entonces como norte cumplir la voluntad de Dios. Que nuestra oración, cuando oremos entonces, la intención sea cumplir esa voluntad del Padre. ¿Por qué ora el ser humano? Para poner afinidad la voluntad humana con la voluntad de Dios. Y toda la voluntad del ser humano tiende al bien. ¿Y cuál es el sumo bien? Dios es el sumo bien. Entonces, cuando ores como Jesucristo ora en la cruz, que dice, tengo sed, ora para que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida, para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque algunas veces la voluntad de Dios duele al corazón, como ha dolido al corazón de su Hijo. Recuérdense cuando lo estaban persiguiendo para crucificarlo, para matarlo. Él oraba al Padre: si quiere, Padre, aparta de mí este cáliz amargo, pero que se haga tu voluntad. Esa es la oración de él. Y volvía, repetía una y otra vez: que se haga tu voluntad. En esto consiste el tener sed del Hijo. Es llevar entonces a la humanidad que comprenda que la sed y el anhelo que tenemos que tener es de cumplir la voluntad del Padre. No de tener bienes, no de tener posesiones, no de perdernos y fatigarnos tanto bajo el sol. ¿De qué tanto se fatiga el hombre bajo el sol para conseguir bienes? Y al final, entonces su herencia es gusano, porque el cadáver, la carne, se putrefacta y se vuelve gusano. Lo esencial del hombre es estar junto a Dios. Eso es lo esencial. Y Jesucristo lo comprendió. ¿Y quiénes estaban al pie de la cruz cuando él dijo, tengo sed? Su madre, Juan y otras mujeres. Y ellas comprendieron el grito del Señor cuando dijo, tengo sed. Lo comprendieron. La sed de su Hijo es cumplir la voluntad del Padre. María lo comprendió, viendo el sufrimiento de su Hijo, cómo en cada parte de su cuerpo derramaba la sangre, sangre que purifica al hombre, sangre que santifica. Con Cristo comienza el sufrimiento de Dios y la santificación del hombre. Con Cristo se da entonces lo que es el cumplimiento de la voluntad de Dios Padre. Por eso en la cruz hoy dice, tengo sed, donde está cumpliendo la voluntad del Padre, expresando su necesidad más íntima, una necesidad de que el hombre cumpla la voluntad de Dios. Que nosotros en nuestras casas, en esa cuaresma, esa Semana Santa, sepamos entonces ponernos todos nuestros proyectos, pensamientos y toda nuestra vida en las manos del Señor, porque eso es ser cristiano. Poner y confiar en el Señor toda mi vida. Eso ha hecho Cristo en la cruz y en toda su vida, en todo su ministerio, cumplir la voluntad del Padre. Que tú y yo tengamos sed de cumplir la voluntad de Dios. Esa sed de cumplir la voluntad de Dios que es saciada con la gracia del Espíritu Santo. Y nuestra oración vaya acompañada de aceptar la voluntad de Dios y acogerla, aunque duela al corazón. Aunque duela al corazón, acoger la voluntad de Dios. Jesucristo murió por ti y por mí, aceptando la voluntad de Dios. Y este clamor de tengo sed es el clamor ahora que está pidiendo la iglesia, que necesita la iglesia, tener sed de cumplir la voluntad de Dios, tener sed de la oración, tener sed del encuentro con el Señor, tener sed de estar junto a Él, porque lo único bueno que tiene el ser humano es estar junto a Dios, estar junto a Dios. Que el Señor nos bendiga y nos dé la sed de estar junto a Él para hacer su voluntad, que así sea. Sexta palabra. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. Oración. Amado Jesús, tu trabajo es redención, la reparación es mía, porque reparación quiere decir cada cual con su vida, su verdad y su amor. Tu trabajo en la cruz quedó cumplido, pero mi trabajo es bajarte de la cruz.
Tú estás en la cruz y tenemos que bajarte. Has colgado lo suficiente. Mi trabajo no ha terminado hasta que no tome tu puesto en la cruz. Porque mientras exista un Viernes Santo en mi vida, nunca podrá haber en mi vida un domingo de Pascua. Mientras use las vestiduras del necio pecador, jamás se dará la ropa blanca de la sabiduría. Mientras haya una batalla, allá nunca se dará una victoria. Mientras haya sed, no habrá jamás la frescura del cielo. Mientras haya una cruz, nunca habrá una tumba vacía. Enséñame, Jesús, a terminar mi tarea, pues justo para los humanos es sufrir antes de entrar en su gloria. Todo está cumplido. Con esta palabra, Jesús da por concluidas las acciones que le había encomendado su Padre y que realizó a la perfección. Jesús siguió el camino querido y determinado por Dios, la cruz. La cruz pertenece a la esencia de su misión. Aceptando la cruz, Jesús camina hacia el cumplimiento perfecto. La muerte en la cruz no se opone ni a la mesianidad ni a la divinidad de Jesús. Es parte integrante de su misión mesiánico salvadora. Es el punto culminante, la coronación y plenitud de su obra mesiánica, de la entrega ilimitada de Jesús a la voluntad del Padre. Lo que nos hace cristianos es seguir a Jesús, nada más. Este seguimiento a Jesús no es algo teórico o abstracto. Significa seguir a Jesús entonces, sus pasos, comprometernos como Él a humanizar la vida y vivir así, contribuyendo a que poco a poco se vaya haciendo realidad su proyecto de un mundo donde reine Dios y su justicia. Esto quiere decir que los seguidores de Jesús estamos llamados a poner verdad donde hay mentira, a introducir justicia donde hay abusos y crueldad con los más débiles, a reclamar compasión donde hay indiferencia ante los que sufren. Y esto exige construir comunidades donde se viva con el proyecto de Jesús, su espíritu y sus actitudes. Seguir así a Jesús trae consigo conflictos, problemas y sufrimiento. Hay que estar dispuestos a cargar con las reacciones y resistencias de quienes, por una razón u otra, no buscan un mundo más humano, tal como lo quiere ese Dios encarnado en Jesús. Por ello, Jesús invita a sus seguidores a relacionarse, a vivir como hijos e hijas de un Dios cercano, bueno y entrañable, a que todos podemos invocar como Padre querido. Lo que caracteriza a este Padre no es su poder y su fuerza, sino su bondad
y su compasión infinita. Nadie está solo. Todos tenemos un Dios Padre que nos comprende, nos quiere y nos perdona como nadie. Jesús nos descubre entonces que este Padre tiene un proyecto nacido de su corazón: construir con todos sus hijos e hijas un mundo más humano y fraterno, más justo y solidario. A ellos Jesús los llama Reino de Dios e invita a todos nosotros a actuar en ese proyecto del Padre, buscando una vida más justa y digna para todos, sin excepción alguna, empezando por los más pobres, indefensos y necesitados. Al mismo tiempo, hace una invitación a que confíen también en Él. Él es la imagen viva de su Padre. Él nos enseñará a vivir con confianza y docilidad al servicio del proyecto del Padre. Con su grupo de seguidores, Jesús quiere formar una familia nueva, donde todos busquen cumplir la voluntad del Padre. Esa familia será símbolo y germen del nuevo mundo querido por el Padre. Para esto necesitan acoger al Espíritu que alienta el Padre y a su Hijo Jesús. Dice Jesús, dice: vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre nosotros, y así seréis mis testigos. Y en un pasaje muy conocido nos dice el Evangelio: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El pensamiento de Jesús es claro. No se puede engendrar vida sin dar la propia. No se puede hacer vivir a los demás si uno no está dispuesto a desvivirse por los otros. La vida es fruto del amor y brota en la medida en que sabemos entregarnos. Por ello, seguir a Jesús conduce siempre a la cruz. Implica estar dispuestos a sufrir el conflicto, la polémica, la persecución y hasta la muerte. Pero su resurrección nos revela una vida crucificada, vivida hasta el final con el Espíritu de Jesús. Solo le espera resurrección. Hermanos y hermanas, seamos fuertes y valientes frente a todas las calamidades y tropiezos. No seamos cobardes. Un día podemos decir como Jesús: todo está cumplido, y realicemos el plan de Dios en nuestras vidas. Amén. Séptima palabra. Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
y dicho esto, expiró. Oración. No, María, Belén no ha regresado. Este no es el pesebre, sino la cruz. No es el nacimiento, sino la muerte. No es Belén, sino el Calvario. Belén es Jesús, como tú, su Madre Inmaculada, lo diste al mundo. El Calvario es Jesús, como el mundo pecador te lo devolvió. María, esta no es tu hora, es mi hora de maldad y pecado. Si no hubiera pecado, la muerte no merodearía a sus alas negras cerca de su cuerpo sangrante. Si no hubiera sido soberbio, la reparadora corona de espinas jamás se hubiera entretejido. Si hubiera sido menos rebelde, sus pies nunca hubieran sido rotos con los clavos. Si hubiera sido más fiel, sus mejillas jamás se hubieran visto ampolladas por el beso de Judas. María, soy yo el que se interpuso entre su nacimiento y su acercamiento a la muerte redentora. Te advierto, María, que cuando tus manos se acerquen para agarrarlo, no pienses que es blanco, como cuando vino del Padre. Es un hombre ensangrentado, como cuando vino de mí. Las últimas gotas de sangre aún caen del gran cáliz de la redención, manchando el madero de la cruz y untando de sangre las rocas que pronto se desgarrarán con horror. María, mi Madre, intercede ante tu divino Hijo para el perdón del pecado de haber cambiado tu Belén en tu Calvario. María, ruega a tu Hijo que muere, que mientras yo viva, María, Jesús ha muerto. María. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue la última palabra de Jesús, la palabra más suave, más dulce que podía habernos enseñado para el momento de morir. El hombre teme a la muerte y por eso se pasa la vida huyendo de ella. Sin embargo, para el que cree en Dios, para el que contempla y escucha a Jesús muriendo, morir no es nada trágico, no es saltar en el vacío, ni entrar en una noche sin fin. Los hombres creemos que morimos y que perdemos la vida, y lo que ocurre en realidad es solo lo que le ocurrió a Jesús, que ponemos la cabeza en su sitio, en las manos del Padre. Decía un poeta ortodoxo ruso, cuando una persona muere, Dios acaba de amasar su existencia para la eternidad, y en las manos de Dios no se pierde ni una lágrima, ni un esfuerzo, ni una ilusión, ni un sufrimiento, ni un instante de la vida. Nada se pierde en las manos de Dios, y menos después de la muerte de Jesús. Jesús muere tranquilo, inclina su cabeza en las manos del Padre y regala a los hombres su espíritu. Así lo ha visto San Juan. Este espíritu de Jesús continuaría su obra en el tiempo, haciendo todo nuevo. Nueva la relación con Dios como hijos en el Hijo. Nuevo el culto y la oración, no en la angustia sino en la alabanza. Nueva la vida entera, construyendo su reino en el amor. Nueva la muerte, entendida no como el final, sino como la cuna de la vida que ya es eterna. En la cruz, todas las objeciones que los hombres ponemos a Dios se vuelven contra nosotros. En la cruz nos damos cuenta de que en realidad nuestras rebeldías contra Dios por la existencia del mal y de la muerte no hacen más que darnos a entender el problema último del mal está en nuestro corazón, en nuestro pecado. Si la humanidad está sometida al mal y a la muerte, no es a Dios a quien podemos atribuir la muerte y el mal, sino a nuestro pecado. La prueba de esto nos la da Dios mismo muriendo en la cruz. Solo Dios ha podido soportar hasta el final el absurdo de la muerte, y una muerte cruel, con un gran sufrimiento, pero sin miedo, porque solo Dios ha sido inocente, porque solo Él no conoció el pecado, que es lo que produce en nosotros el miedo a morir. Que bien lo dice San Pablo:
el aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Por eso el mal y el miedo a morir han sido superados en la cruz de Cristo y solo pueden ser superados en la justicia nueva, la que nos viene de Él por la misericordia y el perdón de Dios. Con qué paz mueren los santos. Qué bien lo sabía Santa Teresa de Jesús, que escribió aquel verso tan maravilloso: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Esta última palabra de Jesús es un acto de confianza ilimitada hacia el Padre, confiándole su espíritu como el bien más precioso. Jesús refiere literalmente las palabras del Salmo 30, número 6, y pone en contraste las manos amorosas del Padre Dios con las manos del enemigo y perseguidores. La muerte de Jesús es el signo y prueba más evidente de su perfecta humanidad. Sigue también este común destino, enmarcado en el amor irrenunciable de Dios, que siempre, absolutamente siempre, quiere salvar al ser humano, renunciando a condenarlo. Dios no sabe de condenación, sino de salvación. Deja esta terrible posibilidad solamente al abanico de posibilidades que tiene el libre albedrío humano de no creer, opción humana, totalmente respetada por Dios y por Jesús, la opción de ser una libertad sin ellos. En efecto, los poderes religiosos y políticos del tiempo de Jesús sometieron este amor de Jesús y de Dios a la más horrenda prueba de la mentira, del odio y de la muerte en la cruz. Y el amor venció la prueba y espera convencer la conciencia humana, individual y colectiva. Con razón Pablo en su primera carta a los Corintios prorrumpe en el cántico al amor de Dios llamado caridad, gratuidad plena. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa ni se engríe. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Solo en este marco de la caridad divina podemos leer y valorar la muerte violenta de Jesús. Pero la muerte pone al desnudo la realidad más profunda del existir humano, la del espíritu y su relación con Dios. Dios es el espíritu, con la mayúscula del absoluto. En definitiva, somos cuerpo y espíritu, somos vida consciente y libre, pero criaturas limitadas, conciencias que requieren luz, libertades que necesitan de la verdad para obrar el bien, conciencias y libertad que Dios asume en Jesús, haciéndose verdadero hombre para poner este soporte de vida, de verdad y de bien, de luz y de belleza, de dignidad y de grandeza al ser humano. ¿Cómo es posible que más de 2000 años después de la encarnación de Dios, aún este soporte divino no haya alcanzado a generar una continuidad ascendente del espíritu humano? ¿Cómo se hizo posible que el real vacío de Jesús y de Dios, revestido tantas veces de falsas religiosidades, haya generado tanta miseria de codicia y pasión, de engaño y violencia, de soberbia y envidia, de guerras y genocidios? Quizás estamos viviendo tiempos de queja y de reclamo interior a una decadencia de la cultura humana, en aras de sus mismos logros y de su gran desarrollo científico y tecnológico. Una nueva era del espíritu humano, una nueva era que supere el espíritu de un mundo cerrado en sí mismo, con la fuerza del espíritu de Jesús y de Dios, deberá comenzar. Ahora ya no seremos ancestros de las generaciones del mañana, sino responsables de si habrá aún un mañana para la humanidad. Es la hora no solo de entregar el Espíritu a Dios cuando sea la hora de nuestra muerte, sino de recibir el Espíritu Santo, el Espíritu que Jesús entrega al Padre y que luego resucitando exhala y sopla sobre sus discípulos, encerrados por el miedo, doblegados por el sentimiento de culpa, acomplejados por sus divisiones y cobardías. En la hora de verle esta otra cara a la vida y a la muerte, la cara del espíritu humano y del Espíritu de Dios unidos, superando juntos esta hora difícil de la historia, esta hegemonía dañina del espíritu mundano, materialista e idolátrico.
Necesitamos desprendernos del mal espíritu que pretende reducir la historia humana al libre mercado, al consumo enfermizo, a la voracidad del dinero y a la obsesión por el poder. Jesús encuentra las manos del Padre Creador que reciben su fiel espíritu. Encuentra también nuestros corazones de criaturas humanas el Espíritu Santo que Él y el Padre nos derrama con amor infinito. El Pentecostés del cielo, con el Espíritu de Cristo de vuelta, sea nuestro nuevo Pentecostés de humanidad abierta y receptiva, como la iglesia primitiva y como María. Amén. Señor Jesús, hemos recibido tus últimas palabras desde la cruz. Son tu testamento de amor. Concédenos el Espíritu que entregaste junto al Padre para darnos nueva vida, para asumir las cruces de cada día, para ser testigos de tu Evangelio en la vida cotidiana.